Hola, yo soy la doctora María José Viteri y estamos en la segunda temporada de mi podcast Más allá de la nutrición. No te pierdas todos los miércoles un nuevo capítulo. Por favor, suscríbete aquí en la campanita. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Más allá de la nutrición, mi podcast en que tenemos temas muy interesantes. Ustedes saben que tenemos variedad y el día de hoy tenemos una entrevista súper buena con la doctora Sami Yepes, médico gastroenteróloga y especialista en endoscopía digestiva, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología y que es tratante de aquí, el Hospital Omni Hospital en la ciudad de Guayaquil. Vamos a conversar temas muy buenos como la colitis y la gastritis relacionados con el estrés. ¿Cómo estás, Sami? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de compartir aquí con ustedes. Severísimo. A mí me encanta hablar con médicos jóvenes que siempre pueden tener información interesante. Y el tema que vamos a hablar hoy día es la relación de las enfermedades inflamatorias más comunes, digo yo, que es la gastritis y colitis con el estrés. Pero vamos a hacer la primera pregunta del rigor para Sami, que sería: ¿cuál sería tu definición como médico de esta gastritis y colitis? Bueno, la gastritis es una inflamación crónica o aguda del estómago. Esa gastritis puede estar dada por múltiples factores. Tenemos factores infecciosos como el Helicobacter pylori, que es algo muy conocido realmente por toda la población. Tenemos una incidencia bastante grande de esta bacteria a nivel de Latinoamérica, ¿ya? Y también tenemos otros factores como el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, malos hábitos alimenticios, malos hábitos de sueño, estrés crónico, ya que se relacionan con esta inflamación a pesar de no tener un factor infeccioso. ¿Ya? Y por ejemplo, de cada, qué sé yo, 10 personas, ¿cuántas tendrían pylori? O de cada 100 personas, ¿cómo es más o menos el porcentaje? Por lo general el porcentaje es 80-20, 80% de la población son los que presentan el Helicobacter pylori positivo y 20% son los que se encuentran en una línea en que no los encontramos. O sea, es más común de lo que realmente pensamos, ¿no? Así es. Y técnicamente la forma correcta de diagnosticarlo es la endoscopía, ¿no? O sea, el estándar. Tenemos otros estudios como los estudios de heces, pero la más específica es la biopsia por medio de una endoscopia digestiva. Si un paciente le sale positivo en heces, ¿es suficiente criterio para proceder al tratamiento? Sí, siempre que lo encuentras lo tratas. Eso está en todas las guías. Perfecto, es buenísimo, me gustó eso. Ya, entonces, me contabas que habían causas infecciosas, entonces, Eso con respecto a gastritis, ¿ya? Tenemos también colitis, o mal llamada colitis, porque se llama síndrome de intestino irritable, pero bueno, comúnmente conocida como colitis, que es asociado a otro tipo de enfermedades como enfermedades inflamatorias del colon, que es otro tema totalmente diferente a este. Pero bueno, la colitis también es una inflamación crónica que también está mediada por factores que intervienen en el aumento de la permeabilidad intestinal, el aumento de las citoquinas a nivel del intestino, y esto causa que esta inflamación produzca síntomas: distensión abdominal, gases, cambios en el hábito defecatorio, ya sea diarreas o mucho estreñimiento, y bueno, también se puede dar de estos dos tipos mixtos. Entonces, eso es el síndrome de intestino irritable, que también está muy relacionado con el estrés. Perfecto. Entonces, doctora, podríamos decir que el diagnóstico de estas patologías llamadas gastritis y colitis, que es inflamación, yo siempre le digo a mis pacientes, en medicina todo lo que termina en itis quiere decir inflamación. Entonces, gastritis, inflamación de la mucosa del estómago; colitis, inflamación del colon; pero si también es dermatitis, es de la dermis; artritis, las articulaciones, pues y así, ¿no? Y al final del día, ¿consideramos que estos diagnósticos son clínicos o sí es importante dar un paso más, como por ejemplo la endoscopía, una imagen o colonoscopía, para proceder a un diagnóstico? O con las características uno ya en una consulta define, ok, este paciente tiene este problema. Todo depende del paciente. Como creo que todos lo predicamos, cada tratamiento es individualizado. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una buena respuesta, probablemente no amerite un estudio urgente. Podemos dejarlo para segundo plano. Pero si tenemos un paciente muy sintomático, lo más importante es hacer un estudio endoscópico, porque el único que nos va a dar la respuesta para ese tipo de síntomas va a ser la biopsia. Ok.
Ok, listo. Eso me gusta mucho porque yo tengo más o menos unos 10 años eh, en la práctica médica y yo puedo decir que yo sí he visto ahora cada vez más como mucho más, digamos, rápido e incidente el prescribir una endoscopía. Entonces a veces a mí me pasa que pacientes que me consultan y me dicen, doctor, pues yo hago medicina funcional, más integrativa, y me dice, ¿usted está segura que me va a hacer la endoscopía? Como que quiere que esa aprobación de mi parte, porque a veces de pronto un gastro lo prescribe en la primera cita. Pero a mí me gustó muchísimo lo que tú dijiste, porque al final del día es así, es personalizar. Nosotros decimos en medicina funcional salud de precisión individualizada. Por lo tanto, creería yo pues que en un cuadro clínico agudo, de más fácil detectarlo, ¿no? Porque es un paciente que ya lo detectas, como tú dices, pautas un tratamiento que esperamos que sea exitoso, pero si al final del día no es exitoso, vamos a proceder a dar este paso que va a ser un poquito más invasivo, pero que entiendo que al final del día es sencillo, ¿no? La ética es el procedimiento. Exacto, pero igual no es un procedimiento como una cirugía. Obviamente puede tener sus complicaciones, la verdad son muy pocas, menos del 2%, pero es un examen que nosotros lo hacemos cuando ameritamos una biopsia para hacer un diagnóstico de precisión en ese caso, ¿ya? La colonoscopia también está indicada en ese tipo de pacientes cuando hay mucha sintomatología como diarreas crónicas o mucha constipación sin encontrar otra causa adyacente. Perfecto. Ya el paciente probablemente ha venido estudiado, puede ser de otros médicos o con múltiples exámenes que a veces solemos solicitar, pero la colonoscopia nos da bastante luz para nosotros guiar al paciente en su tratamiento, porque muchas veces no solo es medicación, eso es lo que yo siempre le digo a los pacientes, no solo es ir al médico, tomar lo que te envían y no cambiar tu estilo de vida. Correcto. Si no, nada funciona, todo se mantiene igual, tal vez mejoras un tiempo y otra vez recaes. Pero yo creo que igual eso viene de nuestra filosofía que joven, sí, porque realmente yo que siempre digo, yo he luchado un poco como en contra del sistema en el sentido de que sí he recibido pacientes que se han encontrado con médicos recetólogos, o sea, pacientes que se descaran conmigo y me dicen, pero es que no me dijo nada, solo me dio esta receta. Y digo, bueno, pero es que a veces pasan, pero yo siempre digo, al final hay que entender que cada médico tiene su experiencia y todos tienen el propósito de sanar. Así es. Solo que obviamente creo yo que al final del día todo tratamiento debe ser más individualizado, como estamos comentando. Una pregunta, Sami, doctora, que se me ocurrió, o sea, me vino ahora a la mente, este tipo de procedimientos diagnósticos, que es la endoscopía y colonoscopía, son operador dependientes. Es decir, tú como gastroenteróloga, si recibes una endoscopía hecha por otro médico, ¿tú confías 100% o tú dices, no, lo voy a repetir porque es operador dependiente? Como por ejemplo una imagen que es operador dependiente. ¿Cómo sería? Cuéntame. Bueno, la tecnología en las torres endoscópicas es bastante avanzada ahora. Hay médicos que tienen tecnología de punta, Ok. pero siempre que se realiza un estudio endoscópico para un diagnóstico, lo ideal es que el médico que esté tratando al paciente lo haga. Ok. No es que no confío en el diagnóstico de mis colegas, pero como siempre yo le digo, yo necesito ver. ¿Ya? Porque puede ser que lo que le pareció a él, que tal vez solo era una erosión, tal vez a mí me parece otro tipo. Ah, tú dices ver cuando estás ahí en vivo en la camarita. Ah, mira, me interesa. Por ejemplo, Okay. los pacientes saliéndonos totalmente del tema, pacientes con enfermedad celíaca, Ok. depende mucho de cómo tú veas las vellosidades intestinales en holgado. Claro que debe de estar planas. Entonces, digamos que es un paciente que le hicieron endoscopia y no le tomaron biopsia, ni tampoco describieron las vellosidades. O sea, ¿cómo tú puedes venirlo a eliminar? Por eso es mejor siempre que tú lo hagas. Claro. Y por ejemplo, y esos pacientes que también me llegan, que se hicieron endoscopía en el año 2020 y te dicen, pero yo me lo hice. Y entonces, y bueno, al menos yo les digo, bueno, pero han pasado 5 años, que hay muchas probabilidades de muchas cosas que pudieron haber pasado. Entonces, por ejemplo, ahí cada cuánto tiempo una persona con esas enfermedades crónicas, que crónico quiere decir de mucha larga data de tiempo, debería estar investigando. Hay indicaciones claras para realizar estudios endoscópicos. Todo depende primero del resultado histopatológico del primer estudio. Okay. Segundo, de los síntomas del paciente, porque si es un paciente que probablemente tuvo una endoscopia normal hace 5 años y no tiene ninguna sintomatología, probablemente no va a tener ningún cambio en ese tiempo. Pero si es un paciente que hace 5 años tuvo una endoscopia normal y en todo ese transcurso ha presentado heces negras o mucho dolor abdominal, otro tipo de síntomas que nos alarman, es necesario repetir. No. Pero todo depende de
lo que nosotros encontremos histopatológicamente para nosotros decir, bueno, se lo voy a repetir en 3 años o se lo voy a repetir en 5 años. Perfecto. Con la colonoscopía es también diferente. Por ejemplo, nosotros hacemos colonoscopía para igual, no solo diagnosticar enfermedades, sino también para prevención de cáncer de colon. ¿Ya? Entonces, si encontramos pólipos que son los precursores de cáncer de colon, todo depende de la histopatología para nosotros volver a repetir un estudio. Okay. Al año, a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años. Entonces, depende. Como todo en medicina. En medicina todo es depende. Una pregunta que también me surge, que justo mencionaste la palabra prevención. Alguien que no tiene síntomas, es decir, que vive su día tranquilo y aunque vamos a decir que yo pienso que en realidad todo el mundo está inflamado y vivimos y convivimos con inflamación silenciosa, ¿no? Pero vamos a decir en alguien que técnicamente no se caracteriza por presentar síntomas molestosos digestivos. ¿Debería hacerse endoscopía y colonoscopía de forma preventiva? ¿Desde qué edad y cómo funcionaría eso? A partir de los 45 años siempre hay que realizar un estudio de colonoscopía preventiva. Colonoscopía. Para screening. Y a partir de los 40 con endoscopía. El próximo año me toca. Ya, y y ahí sería la evolución según, si me sale normal, puedo esperar que 5 años más. Esto con pacientes que no tienen ningún síntoma, antecedentes. Pacientes que tienen antecedentes de familiares en primer grado. Y cualquier tipo de cáncer, ya sea cáncer gástrico o cáncer colónico, eso tiene que hacerse 10 años antes del diagnóstico de su familiar. Es decir, si se lo diagnosticaron a los 45, él a los 35 tiene que hacerse ya el screening. Ya, perfecto, buenísima esa información. En otras palabras, yo no tengo síntomas digestivos, pero el próximo año me toca, porque el próximo año ya estoy de 4 décadas. Entonces, pero bueno saberlo. Mira que mencionamos la palabra prevención, que al final del día eso es muy importante porque es mejor si antes de cualquier cosa, pues uno detecta, ¿no? En otras preguntas que tengo por acá para nuestra querida doctora Sami, preguntaba pues bueno que además de que usualmente el gastroenterólogo se apoya en estas valiosas herramientas como es la endoscopía y colonoscopía, pruebas de laboratorio de sangre o de heces clásicas que usaríamos en estos pacientes con gastritis o colitis. Bueno, por lo general estudios de heces muchas veces suelen pedir, por ejemplo, para descartar el Helicobacter en sangre. La verdad, en sangre no es tan valioso, claro. Preferimos pedirlo en heces cuantificado, no solo, digamos, el cualitativo. Buenísimo, ok. Pedir coproparasitario, coprocultivo, para ver igual si es que hay algo más que tengamos que tratar. Calprotectina fecal también nos ayuda mucho en las enfermedades que son tipo inflamatorio, como colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Y esto como en estudios digamos que podemos hacer así en un laboratorio. Pero me ha encantado que lo has mencionado porque yo recibo un montón de pacientes con problemas digestivos que tienen una batería de exámenes de sangre y no de heces. Y yo sí me cuestiono eso porque yo digo, pero ¿cómo no han estudiado la parte patológica de los posibles bichos, les digo yo, que están conviviendo ahí contigo? Y me pasa mucho que yo hago ese examen, ¿no? Técnicamente sencillo, que viene de una prueba de heces. Y resulta que ahí hay parásitos, ahí hay salmonelas, hay pylori, lo he encontrado un montón de veces, hay hongo cándida. Y digo, pero ¿cómo que este paciente que ya ha padecido? Porque usualmente llegan a mí cuando han padecido ya por algunos meses o cosas y no han hecho. Entonces me encantó que lo hayas mencionado porque definitivamente es un examen importante. Y en sangre, algo que para ti sea valioso para este tipo de diagnósticos. En sangre, por lo general, si es que hay una anemia marcada, tal vez eso es importante. Una deficiencia de vitamina B12 o una deficiencia de hierro. Entonces nosotros ahí tenemos que ver, hay algo de malabsorción o tal vez alguna alteración en electrolitos, pero en sangre. Pero de ahí algo más como que justifique nada. Los marcadores tumorales en digestivo no son tan específicos para nosotros decir, bueno, hay un marcador 72.4 que es el que aparentemente es para estómago, está elevado, pero no siempre se relaciona con un cáncer, puede relacionar con un linfoma, puede relacionarse solo con una inflamación crónica. Entonces eso no es específico, pero tal vez ese otro tipo de cosas nos puede ayudar. Bueno, me ha encantado lo que también ha compartido la doctora Sami porque exactamente, como yo soy médica nutrióloga y hago mucho de absorción de nutrientes, hay personas que han padecido toda la vida de gastritis y no entienden por qué tienen anemia. Y yo les digo, pero no es posible que no le hayan explicado que la B12 se absorbe en el estómago y que el hierro se absorbe en los tramos intestinales. Por lo tanto, si usted tiene una anemia ferropénica o megaloblástica es porque tiene probablemente mala absorción. Y en serio, cuando yo les digo en esta línea tan sencilla,
Hay personas que me dicen, ¿en serio? No, nunca nadie me dijo. Yo llevo años tomando hierro, pero María José, vuelvo a tener anemia. Y yo, es que vas a seguir teniéndola si no corregimos la inflamación de raíz de base, porque obviamente el hierro que se absorbe finalmente por tu comida, no la estás asimilando. Entonces, me encantó lo que dijiste porque eso es medicina funcional, eso es medicina integrativa, es una medicina que va abarcando todos estos cuadros de los pacientes y que no normaliza los problemas. O que de pronto habrá, no lo sé, algún gastro que cuando no hace esta parte integral dirá, bueno, vaya al hematólogo, cuando pudo haber sido más desde esta parte funcional que es la absorción de nutrientes, que es en la vía digestiva. Sí, o sea, igual yo creo que la gastroenterología y nutrición tienen que ir de la mano. Están casados. Entonces, siempre que a mis colegas que refieran a los pacientes a un nutricionista, porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar una solución más ordenada, no solo con la medicación, sino también con la alimentación, que también es muy importante para poder sanar todos estos problemas de sí. Totalmente, sí. Yo, digamos, en mi vida práctica estudié medicina, nutrición y me fui involucrando con la parte digestiva de la medicina funcional porque me pasaba esto, ¿no? Pasaba esto de que, sí, chévere, María José, como tal cosa, pero me estriño. O tomo tal cosa y tengo anemia. A pesar de que el doctor me da tal, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, siempre es ir un poco más a la raíz. Para seguir andando en el tema de estas patologías tan comunes como gastritis y colitis, quiero saber, doctora Sami, sobre esta relación o este maravilloso órgano que yo amo la microbiota. Ya las personas saben que yo le he ido mencionando que es ese conjunto de bacterias que hay en el colon y que vamos a llamar a este intestino el segundo cerebro. Dice la teoría, sí, la ciencia, que a nivel intestinal tenemos aproximadamente 100 millones de neuronas y en el cerebro tenemos entre 20 y 30. En teoría, nuestro intestino tiene más neuronas que el cerebro, entonces a veces yo digo, bueno, entonces debería llamarse primer cerebro, pero bueno, se llama segundo. Sí, ¿cuál sería tu opinión de esta relación intestino-cerebro cada vez más conocida, cada vez más tomada en cuenta para tratar a un paciente que tiene colitis, gastritis, síndrome de intestino irritable, respecto a sus emociones, a su estrés y su estado de ánimo? Bueno, creo que ahora con los estudios nuevos, ya tal vez antes la microbiota se viene estudiando desde mucho tiempo atrás, probablemente antes no se le tomaba muy en cuenta, pero con los estudios nuevos se ha demostrado que esa relación, así como tú dices, tenemos más de 100.000 millones de receptores neuronales a nivel de todo el tracto digestivo por el sistema entérico que conecta todo, desde en una comunicación bidireccional. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos una disbiosis intestinal, ¿ya? Y tenemos aumento de la permeabilidad intestinal, tenemos, así como ya mencionado anteriormente, el aumento de citoquinas o factores proinflamatorios, esta relación va a afectar directamente a todo el tracto digestivo. Por eso hay pacientes que somatizan un poco más los síntomas. Hay pacientes que dicen, no, pero es que no me hicieron endoscopía, no me encontraron nada, pero yo sigo mal, siento que tengo esto, pero es por esta relación tan importante que ahora estamos descubriéndola muchísimo más. Y sobre todo porque también que lo mencionas, hay personas que lo tienen identificado. Cuando yo hago mucho este hincapié, dicen, sí, sabes que sí me he dado cuenta. Y les hago preguntas muy claves, ¿no? Cuando tú expones ante el público, cuando te vas a subir a un avión, cuando vas a terminar una relación, cuando vas a esperar un aumento, ¿cómo es tu día en el baño? Entonces hay gente que me dice, uy, sí, es que sabes que ese día me dio diarrea. O me estreñí 3 días y yo, bueno, pues entonces ya vas encontrando esta relación del sistema nervioso que está totalmente de la mano con nuestro intestino, pues no, finalmente. Y como bien dices, pues por fin, yo digo por fin, se está tomando en cuenta a este maravilloso órgano, porque hoy por hoy la microbiota es considerado un órgano que es productor de serotonina, dopamina y GABA, que participan en nuestro sistema nervioso para cumplir funciones de placer, de concentración, del sueño, de dormir y esto, pues no. Entonces me alegra saber que sí tenemos nuestros especialistas que encuentran la razón. Ahora, yo he escuchado mucho, y también yo lo quería aclarar y preguntar por curiosa, que cuando yo tengo pacientes que yo de entrada, porque yo creo que a veces nosotros desarrollamos el ojo clínico cuando alguien viene estresado, preocupado, y sobre todo yo veo muchas patologías, veo también diabetes, etcétera, pero los pacientes digestivos son particularmente estresados. Ay, es como una cosa, porque claro, yo entiendo, les afecta su calidad de vida, no pueden comer, están limitados, les duele, entonces, ok,
es comprensible. Pero yo he visto que muchos vienen con el diagnóstico de colitis nerviosa, ¿ya? Y hay pacientes que me han preguntado, me dice, doctora, X doctor me dijo que tengo colitis nerviosa. Eso significa que yo soy nerviosa y yo voy a ser nerviosa toda la vida. Y yo digo, a ver, bueno, es un tema que definitivamente hay que tratarlo desde, yo digo el mindfulness, que es el dominio de la mente, pero ¿qué opinas tú con esos diagnósticos? Colitis nerviosa se refiere a las personas que están pues más estresadas y que tienen como estamos hablando, somatizar este efecto directo, ¿o por dónde iría ese diagnóstico? Ya, bueno, o sea, lo podemos llamar, así como anteriormente dije, síndrome de intestino irritable. Ya. Ok. Estos pacientes, sí, hay un detonante siempre, tal vez emocional, que causa síntomas digestivos. No está específicamente descrito, no, bueno, hay una colitis nerviosa, se trata de esta forma, no. Okay. Pero sí, está relacionado muchísimo con el estrés, ya sea gastritis o colitis, no es que haya alguna diferencia, porque Claro. también puede ser con cualquiera de los dos. Claro, y me gusta que lo digas así porque también a mí me pasa que yo por muchos años dedicada al área de diabetes, me han preguntado, doctora, entonces existe la diabetes emocional. Y siempre digo que en los libros como tal no existe el diagnóstico, pero sí es real que alguien muy estresado puede subir niveles de glucosa en sangre, que es lo mismo que estamos conversando ahora. Entonces, al final del día yo creo que, y no sé si lo estoy prediciendo, pero en un futuro no tan lejano, este tipo de cosas ya van a ser herramientas diagnósticas de que sí, de que alguien puede tener en sangre niveles de glucosa altos solo por estrés, que alguien puede llegar a inflamar paredes de estómago o de colon solo por estrés, sí, y que a veces el tratamiento va a ser ir al psiquiatra, ir al psicólogo, mucho más allá de una pastilla o de un tratamiento digestivo como tal, creería yo. A mí me pasó un caso con una paciente que no mejoraba por nada del mundo y yo insistía que asista a psiquiatría, ¿ya? Ojo, que no se lo veía o no se la veía estresada o alterada, era una persona que se la veía de hecho muy pensante, muy concentrada y todo. Y cuando finalmente accedió y fue al psiquiatra, y el psiquiatra hace un diagnóstico de depresión profunda, crónica, y la medica, nunca más le dolió el colon. Sí, Ya, entonces, suele pasar. Lo que pasa es que los pacientes son bastante, digamos, reacios a creer eso. O sea, dicen, no, yo no quiero ir al psiquiatra porque yo no soy loco, yo no tengo nada. Y muchas veces ese tipo de medicación, que son neuromoduladores, actúan a nivel del intestino, ¿ya? Y calman todos los síntomas digestivos y el paciente mejora, no necesita nada más, pero sí. entonces por eso a veces hay que hacer esas derivaciones adecuadas. Doctora Sami, ¿esta colitis y gastritis tiene un tratamiento definitivo? Sí, sí, tiene un tratamiento definitivo. Obviamente, como lo venimos diciendo a lo largo de todo el podcast, siempre es un tratamiento acompañado de nutrición, acompañado de tal vez momentos de ejercicio donde tú no puedes estar sedentario, tal vez ese tipo de cosas, obviamente acompañado de la medicación que tienes que tomar, porque por ejemplo, para una esofagitis que es muy severa, tú tienes que dar tratamiento para curar la mucosa. Pero para no tener una recidiva de esto, los hábitos tienes que cambiar Claro. totalmente, si no, nada. Claro, entonces ahí diríamos que el tratamiento sería X tratamiento personalizado al paciente más cambios en el estilo de vida. Porque si no, al final del día, si yo me quedo solo con la receta, pero no hago los cambios adecuados, no voy a tener el éxito de un resultado de un tratamiento, ¿verdad? Perfecto, me encanta, me encanta. Me encanta que sí podamos hacer esta parte integral. Últimas palabras, a mí que quieras decir a nuestra audiencia. Me sigue muchísima gente con estos problemas digestivos y yo siempre buscando integrar a la medicina alopática con la medicina funcional, en el sentido de que hay gente que a veces la confunde como si son dos cosas y hay mucha gente que dice, no, es que vienen con la receta del gastro y dicen, no, es que yo no quiero tomar nada de esto. Yo quiero, doctora, que usted me prescriba algo natural. Y siempre le iba a ver. Yo primero que no soy chamán y no voy a curar con plantas, soy médico. Para que a veces la gente tiene con ese concepto. Vamos a complementar y utilizar el tratamiento que usó el gastro para su dolor agudo, por la razón que fuere, y hacer los cambios de hábitos desde la alimentación, del estado de ánimo, el estrés, el uso. Vamos a utilizar muchísimos suplementos antiinflamatorios naturales como la vitamina D, el omega 3, depende del paciente, utilizo enzimas digestivas, probióticos,
y haces algo más integral, ¿no? Entonces al final del día es unir estas fuerzas del especialista, que como ya escuchamos, maravilloso la recomendación de las imágenes, endoscopías, colonoscopías o biopsias hechas por el médico que te va a tratar, y que aparte yo soy creyente que el 50% del éxito del tratamiento es la confianza del paciente hacia el médico. Entonces, por eso necesitamos personas con criterio que den esta confianza al paciente. Así que te quiero agradecer muchísimo por este podcast del día de hoy. Seguramente te invitaré en el futuro para otros temas tan apasionantes como son para mí, que es la vía digestiva y la microbiota, que ya saben que la amo. Así que muchísimas gracias, y gracias a ustedes por este episodio. Nos vemos el próximo miércoles. Hemos disfrutado muchísimo el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos el próximo miércoles. No te olvides de suscribir aquí en la campanita.